vamos a soñar, vamos a hacer. Queremos promover el desarrollo sostenible y elevarlo hasta hacer cumbre. La economía circular está alrededor. Busca los círculos. Los días 4 y 5 de noviembre se celebrará en Algeciras el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, tercer simposio de Ingeniería Energética y Sostenible. La economía circular está en todo. Queremos promover a través del pensamiento holístico la innovación y la internacionalización y necesitamos la pieza que nos falta. Tu asistencia. Conéctate para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Te esperamos vía streaming el 4 y 5 de noviembre. Organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Colabora Asociación Amigos de la Ciencia y el Instituto Geológico Británico. Sé una semilla del cambio. Que ya lo ha adelantado Juan, con Manuel Troya, y él sí que nos va a contar su propia experiencia, su día a día de lo que es la transformación de una finca de gestión convencional a holística. Manuel Troya es ingeniero industrial de especialidad mecánica, doble titulado por la Universidad Pontificia de Comillas y la Escuela Politécnica de Caen en Lille, Francia. Tras unos años trabajando en Francia y Alemania, vuelve a España para recoger el relevo generacional del negocio familiar. Desde 2018 ha cursado talleres, seminarios y formaciones orientados al manejo holístico, al desarrollo energético en entornos rurales aislados y a la agricultura regenerativa. Cuando tú quieras. Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Rosa, por la oportunidad, bueno, por organizar el evento, por supuesto, pero también por la oportunidad que me brindas de poder aquí compartir mis experiencias. Siempre digo que el sector agrícola y ganadero es especialmente hermético, cerrado, un poco arisco, agrio, frente a esa idealización que tenemos todos del campo, qué bonito es, qué verde, etc. Y en ese ámbito hermético y cerrado y complicado, pues se agradece el poder compartir experiencias, pero también escuchar a gente que abraza la innovación, abraza el cambio y está dispuesta a escucharlo y realmente ejecutar y hacer cosas para ese cambio, ¿no? En ese contexto, mi ponencia es la experiencia de transformación, efectivamente, de una finca de gestión convencional a una gestión holística. Os preguntaréis que todo el mundo habla ahora mismo de holístico y en general se aplica mucho el término holístico, refrescar el término. Holos es el entero y viene a decir pues, que el entero es siempre mayor que la suma de las partes, ¿no? Nosotros somos siempre más que dos patitas, dos bracitos, 10 dedos, un corazón, etcétera, etcétera. Y efectivamente una finca es siempre más, una finca, un ecosistema completo, es siempre más pues, que un cortijo, 3 parcelas, 100 animales y 50 árboles, ¿no? Esta es la finca, Pajaretillo, como bien ha descrito Rosa, pues yo no tenía, debido a una circunstancia familiar, hace 5 años, pues me veo obligado o en el deber de coger las riendas del negocio familiar. Yo previamente soy ingeniero industrial, la rama mecánica, he estado trabajando en el extranjero, en Francia y Alemania, y no tenía experiencia previa en la agricultura ni en la ganadería. Entonces, pues llega uno a un sector que desconoce y en fin, pues siempre digo que mis primeros 2 años fueron unas prácticas en la agricultura y la ganadería convencional. Enterarme de qué se hacía, cómo se hacía y un poco, aunque no tuviera ese trasfondo ganadero o agrícola, sí tenía pues un perfil quizá de analista, ¿no? Pues de coordinador, gestor de proyectos y analista. Entonces lo primero que hago es ponerme a recolectar datos en todos los ámbitos, tanto en el ganadero como en el agrícola. Por presentaros un poco y contextualizar, esa sería la finca, está localizada entre el término municipal de San José del Valle y Jerez de la Frontera. Son unas 475 hectáreas, de las cuales 200 son de monte y 275 serían tierra de labor. La finca está en las faldas del Parque Natural de los Alcornocales, está a 40 kilómetros de Grazalema.
sin llegar a ser parque natural, pero está lindante. Tenemos un año hidrológico pues normal, fuera de Grazalema, ¿no? Lo que vienen siendo pues 600 litros de media anual por metro cuadrado, un poco errático, distribuido mayoritariamente entre el otoño y el invierno y un 40% de las precipitaciones en primavera, lo cual hace que nosotros tengamos un verano larguísimo. Este verano, por ejemplo, hasta las primeras lluvias. Verano hablo a la época seca, han sido como 7 meses sin que cayera una gota de agua. Como os he comentado, tenemos 150 vacas madres nodrizas y una orografía muy complicada, pues propia de eso, de un entorno de sierra, de montaña, ¿no? Tenemos diferencia de cotas de hasta 100 metros en poca distancia, lo cual añade complejidad al hecho de que no tenemos pues tampoco electricidad, ¿no? Un poco poner énfasis en cuáles son nuestros eslabones débiles, ¿no? Pues un poco el aislamiento, la falta de electricidad, escasez de agua, orografía complicada, que son virtudes que también convierten en una finca que sea muy bonita, muy agradecida, pero técnicamente complicada. Bueno, como son la mayoría de fincas de la Sierra de Cádiz, que nosotros no estamos solos, ¿no? En cuanto a la raza, un poco por daros pinceladas de lo que tenemos, pues un 50% de raza limusina, 20% de vaca retinta y un mestizaje con Flevi. Lo que buscamos es rusticidad, todos habréis escuchado hablar de la raza retinta, propia de Cádiz, autóctona. La vaca retinta se lo come todo. Come eucalipto, come retama, come, por supuesto, pues gramíneas, leguminosas, etcétera, pero come mucho del monte, ¿no? Que al final, pues nosotros tenemos 200 hectáreas de monte, es importante que el animal pues se alimente de lo que más a mano tiene. Con la limusina buscamos conformación, buscamos kilos, buscamos lo que quiere el mercado a priori, que son un becerro redondo, con buena conformación de grasa y carne. Y el mestizaje con Flevi, pues buscamos que esos becerros sean un poquito más grandes y que las madres... siempre yo no creo en la pureza de razas, nosotros no somos puros, ninguno de nosotros, ¿no? Y pues el ganado mucho menos. Entonces creo que el mestizaje lo que hace es mejorar siempre las cualidades de cada individuo, ¿no? Esto es lo que me encuentro cuando llego a la finca, una finca pues que ha habido las dos cosas, ¿no? Falta de pastoreo por un lado. La falta de pastoreo produce los mismos efectos que el sobrepastoreo, produce desertificación. Y ahí veis un claro ejemplo de lo que es de lo que podría ser el camino hacia la desertificación. La imagen de la izquierda pues es un suelo que no ha sido pisado, con perdón de la expresión, que tampoco ha sido meado ni cagado, que no se ha abusado de él en términos animales, no ha habido impacto animal y por lo tanto provoca pues esa capa, una costra de líquen, pues que impide el crecimiento del vegetal, ¿no? Impide la entrada de agua, en definitiva, favorece la desertificación. Y por el otro lado, pues zonas que han sido labradas, zonas de, como decía, una orografía complicada, de mucha pendiente, pues que encima son labradas y han sido laboreadas durante 50 o 60 años. Nosotros somos la tercera generación de ganaderos. Entonces, pues eso provoca que las tierras se nos vayan, físicamente se nos vayan. O sea, nosotros tenemos un pantano que está entero sedimentado de todo ese material, ese sedimento, que es la capa fértil además de nuestro suelo, que está en altura y eso viene a acabar en nuestros ríos, pantanos y que sigue su cauce, ¿no? Es decir, nosotros con nuestras prácticas nos robamos fertilidad a nosotros mismos. Como os decía, para daros pinceladas de cómo es la finca, orográficamente complicada, muy bonita, agradecida, pero nosotros cuando llegamos, yo cuando llego, aplicando las prácticas convencionales, seguimos laboreando el 90% de la finca cada año para poder sembrar, para poder dar comida a nuestros animales. Una infraestructura dejada, abandonada, propia de un negocio pues que es poco rentable, ¿no? Donde toda la inversión va destinada a un gasto corriente, que es abonado, fertilizantes, gasoil, reparación de maquinaria, etcétera, etcétera, y donde hay muy poca inversión en lo realmente importante que son pues, la infraestructura que nos hace habitar los espacios, ¿no? O que produce, que son fuentes generadoras de riqueza. Si ahí pudieran vivir familias, pues podríamos mejorar la economía de esa familia y la economía propia de un ecosistema, bueno, propia de una finca, ¿no? En este caso. Bueno, pues después de esos 2 años, en 2018 aproximadamente, principios del 18, voy a una charla en la que conozco a Gustavo Alés, que es nuestro asesor en manejo holístico, y yo ya con esa inquietud de, bueno, pues recopilando números, viendo que eso, pues que no es un negocio
de muy poquita rentabilidad y muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, mano de obra, maquinaria y personal, yo con la mosca detrás de la oreja, pues resulta que acudo a una charla de Gustavo Alés que me habla de manejo holístico y me dice que no solamente hay una forma de hacerlo mejor, sino que puede ser incluso más rentable que lo que hacemos nosotros. O sea, realmente lo que viene a decir es que nosotros, además de poner un montón de esfuerzo, lo que estamos haciendo es erosionar y degradar nuestro ecosistema, que estamos desertizando nuestro ecosistema. Y ahí ya, pues, unido a la inquietud que yo tenía, pues me saltan las alarmas y decido meterme a fondo en este proyecto de transformación en el cual llevamos desde el 2018. El proyecto me gusta encajarlo en 3 pilares, que es manejo holístico. Juan ha descrito muy bien pues, las estrategias que se pueden hacer para combatir el cambio climático. Nosotros lo hemos dividido en manejo holístico, que al final es un todo, diseño de la finca y biodiversidad. Y paso a explicaros cada uno de ellos. Pues manejo holístico es al final, como bien decía Juan, el utilizar al ganado como herramienta de regeneración de nuestros ecosistemas. ¿Cómo lo hacemos? Pues imitando los comportamientos naturales de los animales, que va en manada y que, bueno, los animales hace millones de años pues hacían movimientos migratorios, grandes movimientos migratorios en época de verano y en época de invierno, ¿no? Pues imitamos esos comportamientos naturales de los herbívoros con una tecnología muy básica que es el pastor eléctrico. Entonces hacemos corrales pequeños y con estancias medias de 6 a 7 días. Intentamos tener un único rebaño. Esto no siempre es posible porque, bueno, siempre hay problemas, hay que apartar la nollada, etcétera, etcétera. Pero no entrando en detalle, intentamos que sea siempre un solo rebaño para producir mucho impacto animal en pequeñas superficies de tierra y pocos periodos de estancia. Contrario a un manejo convencional que lo que te dice es, yo tengo ahí 20 vacas durante 6 meses que se coman todo lo que puedan y cuando ya no les quede más comida, las saco, ¿no? Entonces, esas estancias medias de 6-7 días nos permite, como decía antes, que todo se pise, se coma, se pise, se cague y se orine. Y le damos tiempo de reposo suficiente, nosotros tenemos tiempos de reposo medios de 60 a 90 días, como para que la regeneración del suelo y de la planta sea brutal. O sea, la capacidad de rebrote de una planta que ha pasado todo ese proceso es realmente brutal. A los 3 días ya se nota que hay un crecimiento de 1 o 2 centímetros en la planta. Es realmente asombroso. Esto al final, hablamos de medio ambiente, pero también de economía, porque si pasados 2 o 3 días el crecimiento es de 1 centímetro, pasado un mes, pues la planta ha alcanzado ya un potencial de planta grande en el que se puede alimentar más de un animal. Con lo cual, si le damos 90 días, más todo el agua que le pueda caer de lluvia, más ese aislamiento donde no entran ni humanos ni animales, pues realmente, como digo, un potencial de regeneración asombroso y bastante instantáneo. Una de las cosas que no nos permite un manejo convencional es medir cuánto come una vaca al día. Yo siempre le preguntaba a mi encargado, con ese espíritu un poco industrial, de, oye, ¿cuánto come una vaca al día para yo hacer cálculos de cuánta comida hay en la finca? Ese dato era impensable obtenerlo y a día de hoy una de las cosas que nos permite el manejo holístico es calcular cuánto come una vaca al día, ¿vale? Siempre depende un poco de la época del año, del nivel de pasto, si está seco o está húmedo, pero bueno, venimos tocando medias de 81 metros cuadrados por animal al día. Eso vienen a ser cuadrados de 9 por 9, para que os hagáis una idea. Pues quizá una habitación un poco más grande que esta. Tenemos superficie media de corrales. La complejidad de la finca no nos permite tener corrales idealizados como la imagen que enseñaba Juan, pues son corrales muy asimétricos que dependen de la altura, porque al final el agua la llevamos por gravedad, no tenemos puntos de agua en toda la finca, y corrales asimétricos y de mayores de los que a nosotros nos gustaría tener. Entonces, la superficie media de los corrales son 12 hectáreas en plan abierto. Plan abierto es cuando hay crecimiento de la hierba y plan cerrado es cuando no hay crecimiento de la hierba. Y de 18 hectáreas son mayores en verano porque no hay crecimiento de la hierba y no hay una pérdida enorme porque no hay capacidad de rebrote de la planta. Tenemos grandes dificultades para llevar al agua a todos los puntos de la finca, lo cual nos hace redundo otra vez en que esos corrales pues no sean ideales, ¿no? Estamos en ello, estamos mejorando nuestra red de agua.
Otra de las cosas es el diseño de la finca. Uno siempre, uno cuando se va a construir su casa, piensa mucho, pues cuántas habitaciones quiere tener, dónde van a estar los cuartos de baño, dónde va a estar el comedor, si quiere una cocina abierta, una cocina cerrada, pero cuando uno tiene una finca, parece que los carriles van por ahí porque siempre han ido por ahí, que los puntos de agua siempre han estado ahí, el pantano siempre ha estado ahí, y uno no se plantea, pues diseñar, utilizar la tecnología que nos brinda el potencial humano para diseñar efectivamente nuestra finca con cabeza, ¿no? Entonces, esto viene a ser un diseño en línea clave que nos hizo Gustavo Alés, donde se ve que esas curvas marcadas en azul pues van en dirección de las curvas de nivel con una ligera pendiente. Y esto lo que haría sería evitar zonas de humedales, de grandes concentraciones de agua, llevarlas a zonas más secas y al revés, que las zonas más secas pues dispongan de ese agua que redunda en las zonas húmedas, ¿no? Esto es ejemplificado, llevado al campo. Esto es un ejemplo de línea clave, siempre adaptado a las condiciones que nos permite tanto la maquinaria como la finca, ¿no? Y aquí veis, por hacerlo más gráfico todavía, cómo trabaja un arado especial, un ranurador se llama, que lo que hace es crear una ranura en el suelo de unos 50-60 centímetros de profundidad, lo cual nos permite que el agua de lluvia caiga y quede dentro de la tierra. Nosotros tenemos, como os comentaba antes, una precipitación media anual de 500 litros por metro cuadrado. En 500 hectáreas, pues son un montón de millones de litros los que podremos perder potencialmente, es decir, que la capacidad de retención de agua es infinita. Si cayera un litro, si mañana lloviera un litro por metro cuadrado en una hectárea, en 10.000 metros, pues tendríamos 10.000 litros de agua. Si eso lo multiplicamos por 500 hectáreas y la precipitación media anual de 500 litros, pues que son 25.000 millones de litros, ¿no? Al final, intentar que el agua se quede en la tierra es para nosotros generar humedad, si hay humedad, hay mejores niveles de materia orgánica, hay microvida y microorganismos que favorecen que el suelo sea más sano y que la planta tenga más vigor y por lo tanto tengamos mejores animales, mejores alimentados. Esto es un ejemplo de la red de agua. Como os decía, nuestro eslabón francamente débil y nos estamos dedicando a pues, poner depósitos móviles, depósitos fijos, tubería enterrada y siempre en altura. Siempre intentamos que todos los puntos de agua estén en altura porque hacemos una distribución del agua por gravedad. Esto es un diseño de una red de agua potente. Queremos hacer corrales de no más de 5 hectáreas y eso nos obliga a tener que llevar el agua a esos pequeños corrales de 5 hectáreas. Con lo cual, detrás de todo esto hay una ingeniería y hay horas de diseño. Como os comentaba, esto es no solamente diseño, es también dinero e inversión, ¿no? Hemos puesto ya 2 instalaciones de bombeo solar. Al final hacemos que no dependemos del gasoil, del combustible fósil, y pasamos a depender de la energía infinita que es la solar, ¿no? Que lo tiene en entornos rurales aislados, creo que es lo que más sentido tiene. Son placas solares que lo que hacen es bombear el agua a esa altura de la cual podemos disponer y distribuir a partir de ahí. El pilar de la biodiversidad, pues no podemos decir que una finca es medioambientalmente sostenible si solamente tenemos vacas, ¿no? Tenemos que promover que haya animales de todo tipo, que haya especies silvestres y que convivan con las especies domesticadas. Como decía Juan, no solamente hay que tener vacas, sino hay que tener cabras, ovejas, gallinas, conejos. Hay que tener un entorno ecosistémicamente súper biodiverso, ¿no? Y eso va a repercutir en lo que no se ve. O sea, la biodiversidad está a todos los niveles, lo que se ve y lo que no se ve. Hay muchos microorganismos que no se habla de ellos porque no se ven, son intangibles, pero es casi lo más importante del principio de la vida en la cadena trófica. Tenemos puntos de agua para fauna silvestre, para perdices y conejos principalmente, ese bebederito de ahí arriba. Charcas que estamos promoviendo también. En altura, siempre en altura, para que no favorezca la erosión y sedimenten. Y luego cajas nido de biodiversidad, que alberga pues, vida para pequeñas aves, que son insectívoras, y también para insectos polinizadores y murciélagos.
Ahí veis un ejemplo de una caja nido, tienen un medio metro, son totalmente artesanales, y ahí tenéis una caja nido pues ocupada. Hacemos una revisión anual y esa en concreto pues estaba ocupada, y ahí no se ve en la foto, pero hay murciélagos. Ahí caben hasta 50 murciélagos. Murciélago tiene una importancia fundamental en los ecosistemas, aunque tenga muy mala prensa, ¿no? Os hablo de los resultados, que es quizás lo más importante o lo que más interesa al gran público, ¿no? Pues nosotros, al final de todo, esto repercute en que no solamente somos sostenibles ecológicamente, sino que además producimos más raciones en campo. Es decir, previo al manejo holístico, nosotros suplementamos del orden de 6 meses al año. Y durante el manejo holístico hacemos una suplementación, es decir, nosotros le ponemos la comida al animal para que coma, porque en el campo no hay más, de 2-3 meses al año. Viene a ser una reducción del gasto en alimentación del 33%. Si a eso le sumamos que el animal está comiendo en campo, que es realmente lo que alimenta y nutre, nunca puede ser comparable a una comida producida de manera artificial, pues no solamente tenemos una mejora en rentabilidad, sino en la calidad de nuestros animales. Hemos hecho una inversión del gasto, un gasto corriente que estaba basado en gasoil, mantenimiento, alimentación, fertilizantes y labores agrícolas. O sea, si yo miro la partida de todo ese gasto corriente al final del año, pues resulta que tenía capacidad pues, para hacer un cortijo nuevo, hacer una piscina municipal, o sea, podría levantar una ciudad prácticamente con el gasto corriente que repercutíamos anualmente. Eso, hemos hecho un trasvase de ese gasto corriente a un gasto en inversión y fuentes generadoras de riqueza. O sea, invertimos en investigación y desarrollo, invertimos en tecnología, en red de aguas, que es nuestro gran eslabón débil, y a su vez vamos mejorando poco a poco toda la infraestructura que compone la finca. Voy un poco rápido porque creo que estoy al margen del tiempo. Un par de minutos. Vale, otro de los resultados es la diversidad en la flora autóctona. O sea, es realmente alucinante lo que el campo es capaz de dar, con descanso. Estos son variedades totalmente autóctonas, aquí no hay intervención humana. O sea, muchos proveedores de semillas, de granos, de grandes casas industriales o agrícolas, siempre te proponen en variedades para hacer praderas naturales. Y hemos intentado, pero nunca con este resultado tan alucinante. Tenemos gramíneas, mezcolanza de gramíneas con margaritas. Esta es la joya de la corona, es la azulla, que además de alimentar muchísimo es también una leguminosa, con lo cual nitrogena el suelo. Más variedades de gramíneas, y eso de ahí abajo a la izquierda es un trébol híbrido que yo desconocía hasta que lo vi en la finca. O sea, que es que la semilla está ahí, hay bancos de semillas enormes que están esperando las condiciones adecuadas y el reposo para brotar. Eso para mí tiene un precio incalculable, ¿no? Son realmente intangibles. O sea, a nadie le puedes decir. Lo que mandan al final, y es una pena, son los números, pero este tipo de resultados que son intangibles, el decir que estamos favoreciendo las condiciones para que crezca flora autóctona y que nadie ha importado, pues a mí me parece realmente un éxito. Más variedades. Optimización de la ración. Estoy harto de que me digan de que la vaca no se come el cardo, que la vaca no se come la tagarnina, cuando uno analiza esas variedades, pues son ricas en nutrientes. La tagarina, por ejemplo, tiene una concentración de fósforo que nosotros no tenemos en nuestros campos, ¿no? Y frente al argumento de que la vaca no se come el cardo, pues aquí tenéis un ejemplo de una superficie, un corral antes y después de entrar, donde a la izquierda todo eran cardos, y una vez pasadas las vacas, pues se han comido todos los cardos. Es verdad que no es conveniente que la vaca apurarla tanto para que se coma todo el cardo, porque es menos palatable y porque es un poco a costa de la condición corporal del animal, es decir, pierde peso, tiende a perder peso, lo cual no es lo ideal. Esto es uno de los aprendizajes que vamos adquiriendo con el tiempo, ¿no? O sea, conviene más que no se coman tanto el cardo e introducir otras especies que sí lo coman, ¿no? O sea, no hay comida que no se coman, todo es verde, todo es ración para herbívoros. Sí que hay pastos que son menos palatables, ¿no? Hablamos de palatabilidad. Hacemos desparasitaciones puntuales, es decir, ahora desparasitamos no en sábana, como se hace convencionalmente en la ganadería, sino puntualmente al animal, pues que tiene peor condición corporal, o pues que tiene, pues eso se nota en el pelaje del animal. Lo primero que le afecta es el rumen, enseguida pierde peso y se pone un pelaje bastante feo. Hacemos desparasitaciones
puntuales de esos animales que están realmente parasitados. Cuando uno lleva el registro de los animales que se han desparasitado, pues te das cuenta que siempre es el individuo un poco más frágil o más débil o menos productivo, ¿no? Tenemos mejoras en suelo, o sea, sin hacer nada, y esto es uno de los argumentos que yo creo que por esto no convencemos a la gente, porque la tecnología es no hacer nada, es realmente que el animal lo haga todo. No es un proyecto tecnológico con grandes avances, simplemente volver un poco atrás, mirar desde fuera y que el animal trabaje por nosotros, como lleva haciendo millones de años, ¿no? Hemos mejorado nuestros niveles de nitrógeno, ahí veis, 1100 teníamos en 2016, y esto es un análisis de 2019 donde pasamos de 1100 miligramos por kilogramo a 1500, ¿no? Igual con el fósforo, el potasio estable baja ligeramente, no sé si eso es realmente representativo, y lo mismo con la materia orgánica, que aumentamos casi un punto. O sea, la importancia de aumentar en materia orgánica es realmente clave. Más materia orgánica, más microorganismos, más microvida, mejores suelos más sanos, mejores plantas y ganado mejor alimentado. Incremento en la biodiversidad con un 60% de ocupación de las cajas nido, es decir, le estamos dando una vivienda a animales, a aves que antes no la tenían, estamos dando su espacio. Y rápidamente voy por los retos y dificultades, pues que, insisto, es el agua, no solamente en mi finca, sino en la zona. Cada vez llueve más irregularmente, precipitaciones más erráticas, y eso nos obliga a no solamente regular y ser más conscientes con el uso del agua, sino también a retener más agua, ¿no? A que el agua que caiga realmente se quede en nuestras tierras y no se vaya por el arroyo junto con la tierra, ¿no? Cambio de paradigma. Manejo holístico no responde a fórmulas, o sea, nadie te dice cómo tienes que hacer las cosas, tú tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Y eso es una de las grandes dificultades también, decirle a la gente que no lo tiene que hacer como lo hacía antes, que era dejando al animal sin tenerlo en cuenta durante muchos meses en una parcela grande, sino que ahora los vamos a encerrar y lo vamos a hacer a través de carga ganadera, vamos a intentar regenerar el ecosistema, ¿no? Eso cuesta entenderlo. Es muy simple, es un concepto súper simple, pero a gente que lleva haciendo lo mismo durante muchísimos años le cuesta entender. La transformación del producto y venta directa. Producimos súper bien, producimos unos productos de primerísima calidad, pero que vendemos súper mal. Siempre digo que si pusiéramos la misma cantidad de horas en la venta que en la producción, pues seríamos Carrefour, probablemente, ¿no? Porque nos pasamos el día en el tractor, de arriba para abajo, metiéndole mano de obra al campo y al final no sabemos vender nuestros productos, lo vendemos fatal. Bueno, pues nada, intento también que la finca sea un punto de encuentro, un referente un poco ambicioso, por decir, porque estamos empezando y esto es un proyecto de vida, pero sí que la gente pueda visitarnos, abrir las puertas, contar nuestra experiencia, enseñar nuestros números, porque al final creo que nos falta bastante de eso, ¿no? De poder compararnos con la gente que nos rodea. Y en ese sentido, pues abro las puertas a universidades, al campus tecnológico, a investigadores, a todo el mundo que esté interesado, porque creo que tenemos que colaborar y juntos mejorar, ¿no? Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Vosotros. No te quería cortar porque... Ya, voy a intentar acelerar ahí, perdón. Y yo sé que no querían que te cortara. ¿Una pregunta para aquí? Sí, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, Manuel. Bueno, primero una observación, y es que creo que el binomio que habéis hecho, ¿no? Estoy viendo la fundación con Juan, o alguien que sabe que tiene un problema y tiene una solución de educador que he pensado en aprender eso, es ideal. Para mí un poco la clave para acelerar el tema de la educación es estar todo como tú, que sabe que tiene un problema y que buscando una solución para el trabajo. Pero luego, en quería preguntar dos cosas. Una es de mi conocimiento del campo, yo soy docente de trabajo, tengo idea de campo. He visto que en la parte de biodiversidad han mencionado murciélagos, pájaros, pero no mencionan insectos. Y como han mencionado que tenéis problemas con parásitos. En mi cabeza, del ciencias del mar hay una relación entre los insectos, los pájaros con insectos y los pájaros con parásitos. Sí. La pregunta es si estáis también trabajando en la biodiversidad de insectos temáticas, segunda pregunta. Y la otra curiosidad técnica, las líneas que tratáis en el plan, son cosas que hacéis una vez
y ya está hecho, son cosas que tenéis que periódicamente volver a redibujar en el terreno. Vale. Pues mira, en cuanto a lo primero, sí que tenemos en cuenta los insectos, por supuesto, son primordiales. Igual por ir tan rápido no ha pasado desapercibido, o yo no lo he dicho, no he hecho mucha insistencia. Pero sí, esa caja en nido alberga un espacio, una oquedad en su perfil para insectos polinizadores. Sí, son claves. O sea, una finca sin insectos es una finca que está destinada a irse al cementerio. Igualmente, en muchas visitas a fincas hay gente que dice que carece de escarabajos, que en sus fincas no hay escarabajos. Igual, el escarabajo es clave para introducir el nitrógeno de la bosta dentro de la tierra, para expandir ese mineral. En fin, sí, el insecto es clave, es súper importante. Y respecto a la segunda línea clave, no se hace anualmente porque es una labor muy lenta y es una labor complicada, tiene cierta complejidad. Entonces la línea clave sí que prevalece durante al menos 1 o 2 años, todavía se dibuja, o sea, en zonas donde lo hicimos hace un par de años todavía se ve el perfil de la línea clave, un poco desdibujado porque ha habido pisoteo, pero yo creo que sí que está haciendo su labor de retención de agua, o sea que por ahí sigue habiendo una oquedad donde se cuela el agua. Sí. Bueno, pues gracias. Te dejamos un recuerdo a nuestro. Y trabajaremos para esta